De un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en esta emisión número 161 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el día de hoy, el tema es el ataque terrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en ese momento integrada en esa región por el ELN y las FARC, contra el municipio de Santa Elena de Opón, en el departamento de Santander. Estos hechos ocurrieron en el mes de marzo de 1991, 2 o 3 meses antes de que el presidente Gaviria iniciara conversaciones con estos grupos terroristas, las famosas conversaciones de Cravo Norte, Caracas y Tlaxcala, y también que ocurriera esa sospechosa toma guerrillera a la embajada venezolana que parecía un yo con yo. Entre amigos hicieron un show de supuesta toma y le hicieron una encerrona al débil gobierno de César Gaviria. Pero además ocurrió pocos meses antes de que iniciara la constituyente que cambió la constitución de 1886 por una nueva a la medida del M19, el EPL, el PRT, más no de el ELN y las FARC, que siguieron insistiendo con sus 12 puntos y hoy los tenemos en la mesa y en la perspectiva de que son a grandes rasgos el programa de gobierno del señor Petro con el argumento de la paz, la desarticulación de las fuerzas militares y una cantidad de proyectos que ha prometido que hará durante su gobierno tendientes a estatizar la economía, a incrementar el asistencialismo y a generar más desazón en los campos económicos y de seguridad del país. Entonces, tomamos este tema del día de hoy porque fue uno de los actos criminales más atroces que cometieron estas cuadrillas de bandidos y que al país se le olvida, al país ni siquiera se tiene en cuenta y lo que es peor, los jóvenes que nacieron para esa época, en el año 91, 92, 95, que ni siquiera tienen idea de lo que pasó, son los que salen a borbotones a votar por el señor Petro, que fue uno de los tantos causantes de estas miserias que estamos analizando. Por eso reconstruimos esta memoria y también vemos aquí la diferencia entre un sacerdote que está como siervo de Dios y que sufre toda esa violencia, mientras que hay otro sacerdote que hoy en día, 31 años después de estos hechos, oculta intencionalmente la barbarie que cometieron las FARC y el ELN y por el contrario los presenta como ángeles y arcángeles en su informe de la Comisión de la Verdad, que debería titularse Comisión de la Mentira. Sin más ¿Cómo? preámbulos, pues entremos en materia, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no? Con mucho gusto, mi coronel. Desde 1964-65, las cuadrillas urbanas y rurales del ELN y las FARC se diseminaron en diferentes lugares del departamento de Santander y luego se extendieron hacia Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, norte de Santander, Cesar, Bolívar y el Viejo Caldas, donde realizaron acciones sorpresivas y propagandísticas de terrorismo comunista, mediante las que pretendían dar la imagen de que cada grupo criminal avanzaba proyectivamente a tomarse el poder en Colombia. En este orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica de esta región, especialmente la comunera, ubicada en el centro sur del departamento de Santander? Bien, mi coronel. Entonces, como vemos el mapa o los tres mapas que hay en pantalla, el mapa de la izquierda nos muestra el departamento de Santander ubicado en el centro norte del país y muy cerca a la frontera con Venezuela. Realmente no es sino atravesar una franja del departamento de norte de Santander y ya está en Venezuela, o bajar a Arauca y también puede cruzar hacia Venezuela. Por su posición, pues es un departamento que limita con Antioquia, limita con Bolívar,
que limita con Boyacá y llega casi a Cundinamarca. Casi llega a Cundinamarca. Es una franja muy pequeña la que la separa de Cundinamarca. Y tiene una buena frontera terrestre sobre el río Magdalena, el río Grande de la Magdalena, por donde entró el señor Gonzalo Jiménez de Quesada hacia el centro del país. Y precisamente fue donde tuvo más choque con los indígenas yarigüíes, que le fueron muy adversos en ese avance. Pero esta región del Magdalena Medio, a lo largo de la primera etapa de la vida de la colonia y la república durante más de 300 años, fue el epicentro del desarrollo político, cultural, social y económico de la nación, porque por allí se movían todos los recursos que entraban desde la costa Caribe hacia el centro del país o que salían del sur del país, inclusive hacia el Caribe. En esa época no existía el canal de Panamá. Entonces, todo lo que se movía desde Nariño, Ecuador, inclusive del Perú, hacían recorridos, llegaban a donde ya el río Magdalena es navegable y seguían su curso. Y siempre los puertos que hay sobre Santander fueron importantes de alguna manera para ese proceso. Y ya hablando del municipio de Santa Elena de Lopón, lo vemos que está ubicado aquí en el centro sur del departamento, que tiene una importancia geográfica muy valiosa porque articula el occidente de la conflictiva región de Barranca Bermeja con el oriente para salir, como lo decíamos, a Boyacá y muy cerca Arauca. Y si avanza por el centro, pues puede llegar a norte de Santander o puede llegar a Bolívar, que es otra zona compleja, es en especial la parte sur, como la veíamos en el programa del día viernes de la semana pasada. Ahora, este municipio hace parte de la provincia donde se gestó el primer intento de independencia o revolucionario que hubo con los comuneros y por eso lo llaman la provincia comunera, porque está el municipio de Socorro, que no es tan grande como lo vemos, está el municipio de Simacota, donde nació el ELN, está Santa Elena de Opón, que en ese tiempo, cuando ocurrieron los hechos, se estaba formando como municipio, era un corregimiento, y están otros municipios que son muy conocidos por su ubicación geográfica, por su historia y porque han sido afectados por la violencia, como el caso de Oiba, Gambita y Suaita, donde se producen también bocadillos y otros productos derivados de la agricultura que han hecho característica esta región por sus grandes cultivos de guayaba. Pero volviendo al tema, Santa Elena de Opón, entonces estaba en la mira de los terroristas desde siempre y vamos a ver un par de videos elaborados por una congregación religiosa que nos da más información respecto a esto. Mi coronel Arcón. Pensé que iba a colocar el video. Bueno, mi coronel, la tenencia de la tierra ha sido caldo de cultivo para que las guerrillas comunistas sustenten su razón de ser y sus acciones criminales contra los colombianos. En este sentido, ¿cuál es la importancia geopolítica del municipio de Santa Elena de Lopón, ubicado en la región comunera de Santander? Bueno, mi coronel, entonces aquí vemos la foto, una foto panorámica del municipio de Santa Elena de Opón, enclavado en la cordillera, como todos los municipios andinos de Colombia, en la parte baja, en la pata de un cerro, como se dice en términos militares. Y aquí vemos esta planta que es muy común en clima frío y templado de Colombia, que llaman la mata del chorote, unas fruticas muy deliciosas, pequeñitas, y ahí en Santander abundan. Aquí en Cundinamarca también se encuentran, pero en Santander es donde más abunda esta planta. Eh,
Y vemos que está en medio de una cantidad de gargantas del terreno, de profundidades, de pliegues del terreno, lo cual hace propicio para que las guerrillas subsistan y para que los campesinos cometan estos que llamaríamos crímenes ecológicos de destruir la fauna, la flora, a veces incendiándola para ganar tiempo, eh, eliminando todas las especies que encuentran por delante y motivando afectaciones ambientales. Y eso que Colombia no es de los países que afecta más el ambiente, pero se nota que alrededor del pueblo o del municipio se ha hecho bastante deforestación para, en algunos casos, cultivos y en otras para la ganadería, que es la gran preocupación de casi todos los campesinos de Colombia. Eh, por su ubicación, ya lo veremos en los videos más adelante, eh, el ELN y las FARC simultáneamente o sucesivamente en algunos casos fueron infiltrándose en esta región y causándole zozobra a los campesinos, reclutándolos, persiguiendo a algunos de ellos y produciendo ese efecto terrorista que es el que siempre han buscado de aparecer como los salvadores por las buenas o por las malas. Cuando atacaron este municipio, como se ve, es un poblado construido al estilo español, conservando la arquitectura de las edificaciones blancas y los techos de teja de teja de barro. Cuando atacaron este municipio, hicieron muchísimos daños a un poblado más bien pobre, con las calles no todas pavimentadas y desde luego con la carretera sin pavimentar. Y como dicen los mismos santanderianos, es el municipio más alejado de Bucaramanga, en Santander, porque está enclavado por ahí en la cordillera y parecería como si fuera un castigo para los habitantes vivir allá. Pero la guerrilla les terminó de afectar ese castigo a un municipio que históricamente, o a un poblado mejor, porque antes de ser municipio, en 1948 sus habitantes eran conservadores en la mayoría y cuando se produjo la rebelión de Rafael Rangel, el guerrillero liberal, atentó contra la población y quemó varias casas y el municipio lo reconstruyeron los habitantes después de ese hecho criminal. En el año 91 fueron las FARC y el ELN los que causaron también grandes destrozos y como si faltara desgracias, en el año 2001 aparecieron los mal llamados paramilitares del señor Carles Castaño y también causaron daños a la población. Es más, se asentaron cerca y eran los que ejercían el control y el orden. Entonces, un municipio que durante muchos años pasó de mano en mano de grupos criminales y ha estado alejado de la presencia del gobierno del Estado, de la gobernación de Santander, y hasta ahora que sus mismas comunidades han ido saliendo adelante y haciéndose notorias, se le ha dado otra connotación a una región que tiene una importancia de producción cacaotera, de producción maderera y de otros cultivos propios del clima templado. Esa es la importancia geopolítica y grandes rasgos de ese municipio, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron los antecedentes más importantes previos al ataque terrorista de las FARC y el ELN por medio de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar al municipio de Santa Elena de Lopón en 1991? Pues los antecedentes son desafortunadamente similares a los que hemos narrado en los otros sucesos. Uno de esos es que vemos en la fotografía de la derecha al cura Pérez a tiro fijo y a Bernardo Caraballo que estaban reunidos, Bernardo no, Francisco, Bernardo era el boxeador, me equivoqué, Francisco Caraballo era el terrorista, eh, mm, reunidos en Casa Verde allá en la zona rural de Uribe Meta con la venia del doctor Virgilio Barco que les permitió toda esa eh, eh, criminalidad y desde allá ordenaban los ataques a todo el país, inclusive durante los primeros 4 o 5 meses del gobierno Gaviria permanecieron allí
hasta que el ejército entró con la Operación Colombia y los desalojó. Ya claro, dicen que Álvaro Leiva Durán, que era el correveidile de ellos, les había advertido que iba a la operación militar, entonces se retiraron, pero allí vivían y desde ahí dirigían todos estos crímenes. Entonces allá planearon algunos crímenes cometidos entre el 89 y el 90 y este que ya estaba, que ocurrió en el 91 cuando ya no estaban en Casa Verde, pero que era producto de ese planeamiento de poner el país contra la pared. Como ven, estos tres fueron los que no se acogieron al, a la entrega de armas que les propuso inicialmente Barco y que concretó Gaviria para hacer la constituyente. Por eso no participaron en la constituyente y por eso estos tres, más los que los asesoraban, dejaron la línea de los 12 puntos que hoy son el elemento básico del señor de Ruc para elaborar su informe de la memoria histórica y para hacer una, entre comillas, propuesta de solución muy sencilla que consiste en acabar con las fuerzas militares, crear jurisdicción agraria, acabar la procuraduría, etcétera, etcétera. Todo muy coincidente, como si fuera caído del cielo, con lo mismo que propone Petro. Vemos cómo quedó el municipio. Recordemos en ese tiempo algo muy, pero muy importante para los poblados era esta oficina de Telecom, que era donde los colombianos que llegábamos por alguna circunstancia, algún pueblo de esos, teníamos alguna comunicación con el mundo, porque el resto quedaba uno aislado. Entonces, en los poblados, los campesinos y los habitantes cuidaban la oficina de Telecom como si fuera eh, parte de su entraña. Y naturalmente, cuando las FARC y el ELN atacaban un pueblo, era lo primero que destruían para que nadie comunicara hacia el exterior lo que sucedía. Y en particular la Policía Nacional sí que necesitaba de Telecom, porque los radios que tenían los policías casi nunca se comunicaban más allá del municipio de enseguida y por eso el primer objetivo era destruirle la comunicación a los cuarteles de policía para continuar con la devastación. ¿Qué otro antecedente había? Pues en la región, lo hemos visto en otros casos, también relacionados con esta zona, por la misma época, se estaba presentando en el Chucurí santanderiano esa guerra de nervios en que los campesinos de El Carmen y de San Vicente se dividieron en dos, familias enteras, hasta hermanos, unos del lado del ELN y otros del lado de la guerrilla de las FARC y otros del lado de las autodefensas, que no eran ningunos paramilitares relacionados con Castaño, sino eran campesinos de esa región que agotados del terror comunista se armaron por su cuenta y combatían las guerrillas. Inicialmente los esperaban escondidos en el monte con escopetas, los mataban, les quitaban las armas y con esas más armas se defendían de la guerrilla. Una época muy dura y esa violencia se extendió a todo el Opón, al Carare, hasta Barranca Bermeja, donde los sindicatos petroleros infiltrados hasta los tuétanos por el ELN coadyuvaban a la guerrilla y sabemos que todavía hay infiltrados del ELN en las guerrillas en los sindicatos, de miembros del ELN infiltrados en los sindicatos petroleros y también estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, que son quienes oxigenan y llevan doctrina marxista a estas comunidades. Y en esa época no era la excepción. Eh, También por esa época el ELN y las FARC comenzaron a utilizar los cilindros bomba contra los poblados y los disparaban indiscriminadamente. De igual manera colocaban en las vías de acceso a los municipios que asaltaban lo que llamaban los sombreros chinos, que son unas hojas o son unas estructuras hechas de hojalata llenas de brea, dinamita, tornillos, tuercas y todo lo que pueda formar metralla y excrementos humanos. Con eso, cuando explota las heridas que le causan las personas, inmediatamente se le infecta y le gangrena. También se volvió muy común desde esa época el uso de las minas antipersona, que son más conocidas en el lenguaje de los bandidos como las minas quiebrapata. Y también se volvió costumbre, no solo
en Santander, sino en todo el país para esa época, ordenado por estos tres delincuentes, el secuestro de policías. Y era usual todos los días en las noticias que en tal parte secuestraron dos, que secuestraron cuatro, que atacaron por sorpresa un poblado y se llevaron a los agentes. Era muy común eso. Entonces eran una cantidad de antecedentes iguales: reclutamiento, expulsión de campesinos, asesinato de campesinos, eh, sembrados de coca, controles de sembrado de la coca, extorsiones a los ganaderos, finqueros, comerciantes, y ya comenzaban a meterse con los alcaldes para que les entregaran parte del presupuesto. Era una época bien difícil, el gobierno de Gaviria débil de carácter, acorralado por Pablo Escobar y cediéndoles a estos delincuentes todos todo lo que pedían, conversaciones, etcétera, y los bandidos aprovechando la debilidad de carácter del gobierno, presionando más, porque pensaban que de esa constituyente que ha hecho en el 91 iba a ser rápidamente derogada y presionada por ellos mediante la violencia para imponer los 12 puntos que hoy nos los quieren imponer por la vía electoral y con una serie de funcionarios afines al señor Petro y afines a este ideario marxista, y mediante la estratagema de conversación para lograr el objetivo. Fuera eso la Comisión de la Verdad, mentirosa. Y coronel, una congregación religiosa asentada en la región elaboró un video acerca de los antecedentes de los dos grupos criminales de Santa Elena de Lopón y la forma como se asentaron progresivamente en la región. Sí, mi coronel, una congregación religiosa de esta zona, completamente del lado que es contraria, desde luego, al cura de Ru, eh, elaboró un par de videos. Vamos a ver el primero. Tiene algunas imprecisiones aquí de fechas y de algunos procesos, pero no es algo que cambie sustancialmente la esencia de lo que cuenta esta comunidad y lo que cuentan los campesinos. Entonces los invitamos a ver este video para que nos demos cuenta de cómo es que ha sido que estas guerrillas le han causado tanto daño al país y que afortunadamente no lo han quitado de YouTube, porque es un video bastante fuerte y sobre todo nacido de las entrañas de un poblado que ha sufrido muchísimo la acción terrorista de estos grupos criminales. Es duro recordar. Ya empezaron fue a matar gente. Se va o se muere. Esa fue una muerte estúpida. Consecuencias de muertes, familiares, hermanos. Muerte porque no así malo que han dejado. El ELN se constituye bajo un movimiento latinoamericano y hasta europeo que es el comunismo. ¿Sí? El comunismo que empieza a expandirse en plena Guerra Fría entre las grandes dos potencias de la época, Estados Unidos y Rusia. Y Rusia empieza entonces a buscar la manera de cómo llevar el comunismo y el socialismo a Latinoamérica. Y es la Revolución Cubana la que le abre las puertas para que algunos jóvenes, supuestamente becados y estudiantes de Colombia, vayan a Cuba. Y Cuba aprovecha para adiestrarlos en el tema del comunismo y el socialismo. Entre uno de ellos es Fabio Vázquez Castaño, fundador del ELN, quien entonces se radica en el Carmen de Chucurí y empieza un proceso de reclutamiento
y junto con algunos amigos y algunos conocidos y algunas personas preparadas, que no son, el ELN no inicia de grupo de campesinos, que algunos sí los eran, pero también algunas personas que ya eran con conocimientos y preparación en el exterior. Bueno, los helenos ELN nacieron en la cordillera de Yariguíes y nacieron en la región del Carmen de Chucurí y nacieron con la entrada a Simacota, la famosa entrada a Simacota en 1964. De manera que nacieron ahí y los promotores pues, fueron muchachos universitarios de Bucaramanga, de la UIS, revolucionarios, y que se formaron en Cuba en guerra de guerrillas y vinieron entonces a comandar Fabio Vázquez Castaño y Víctor Medina Morón. Recuerdo esos nombres que son legendarios en la historia guerrillera de Santander. Las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, llegan más o menos a mediados de 1970 a la región del Magdalena Medio y específicamente a Lopón, al mando de Solís Almeida y luego al mando del teniente Franco. Y son las acciones decisivas de ellos los que repliegan al ELN y se hacen al territorio. Específicamente a Santa Elena de Lopón tienen más o menos presencia en el año de 1980 cuando llegan por el lado de Trochas, y es donde sucede el primer enfrentamiento con el ejército. Y de ahí ya entonces se adentran hacia los territorios de Santa Elena, Laragua, Santa Rita, y así empiezan los procesos de llevarle a las comunidades su ideología, de reclutamiento y por supuesto los de extorsión. Y aparece Tiro Fijo, que aparece ya la organización, y aparece el Magdalena Medio como un territorio propicio para la revolución y para la guerra de guerrillas en el monte. Por eso aparecen los dos movimientos en el Magdalena Medio. Pues yo más o menos me conozco esto desde el año 79 que salí de bachiller en Alto Jordán, me vine a la región, había guerrilla de la FARC, cuando eso nos la encontrábamos como encontrar hoy en día el ejército. Se tienen noticias que en el año de 1982 o 1983, la persona que me comentó el tema y que estuvo presente y que da fe de los sucesos, porque era promotora de juntas de acción comunal, dice que entre el 82 y 83 en Santa Elena de Lopón tuvo la presencia del comandante Tiro Fijo, que vino a organizar el grupo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un principio fue el frente número 4, el que se ubicó en la región, con la presencia de Tiro Fijo, se hizo el desdoblamiento y la creación de nuevos frentes. De ahí que nace el frente número 12, que a futuro se desdobla y se convierte entonces en el frente número 46, que es el que ya con el tiempo participa y ejecuta la toma guerrillera a Santa Elena de Lopón. Al replegarse nuevamente hacia Simacota y empezar su actuar en el Bajo Simacota, por su ideología socialista, de pronto por la consistencia de sus ideas, llama la atención a un sacerdote bogotano, el padre Camilo Torres. El padre Camilo Torres era psicólogo y también se había preparado en Europa, en la Universidad de Lovaina, y había regresado a Colombia y fue uno de los fundadores del área de los estudios de sociología en la Universidad Nacional. Y desde su seminario había visto la realidad del país, se había comprometido con las realidades sociales de las clases menos favorecidas, y con sus actuaciones quiso hacerle ver al gobierno, con sus marchas, con sus protestas pacíficas, que se debían adoptar políticas en pro de los pobres. Pero el gobierno, al no tomarlas, él entonces decide unirse a ese movimiento socialista que viene aún desde la misma iglesia.
Y no únicamente en la iglesia latinoamericana, se vive también en la iglesia europea, con mayor asentamiento en la iglesia española. Y es en ese proceso que entonces se da cuenta que no hay manera de que el gobierno cambie y decide entonces él abandonar su vida religiosa y empieza un periplo político, empezando a proyectarse en el área política, pero también se da cuenta que la política no es la solución, porque va a estar más sin embargo encerrado por las mayorías, y entonces inicia contactos con el ELN, en quienes ve una ideología nueva, una ideología distinta a las que ya tenía las FARC en el sur del Tolima y en el Huila, donde se ubicaban, en la zona del Meta. En junio de 1965 logra los primeros contactos con Fabio Vázquez Castaño y con el Comando Central del ELN, que estaba todavía ubicado en el departamento de Santander. Y ellos le piden que permanezca en la organización, pero haciendo trabajo en la ciudad, de concientización, de propaganda política. Pero se da cuenta que tampoco es la solución y decide entonces dar el paso a ir a la clandestinidad. Es en inicios del mes de octubre de 1965 cuando entonces se desplaza aparentemente a la ciudad de Vélez y de ahí avanza por la vía de Santa Elena de Lopón, y hay testimonio de la profesora Zenobia Calderón que él estuvo en el municipio de Santa Elena de Lopón pegando en la pared de la iglesia un manifiesto invitando a la revolución e invitando a las juventudes a unirse al comunismo. Y al final dice la profesora Zenobia que firmaba Camilo Torres y JUCO, Juventudes Comunistas. Empecé a conocer guerrilla, ¿por qué? Porque a nosotros nos llegaban a la casa y nos endulzaban la oreja que nos fuéramos para la guerrilla. Nosotros ya por ahí con 13, 15 años de edad, pues uno ya estaba empezándose a desenvolver como joven, entonces uno miraba como esa alternativa más fácil de irse uno para la guerrilla. Desde ese entonces pues yo empecé a conocer la guerrilla. De ahí para adelante hubieron unos conflictos con la guerrilla debido a que la cura salió más temeraria que la enfermedad. Mi sorpresa fue que cuando yo llegué, la impresión y alegría era que había ejército. Y qué bonito que haber ejército, como que me sentía como más segura. Pero vaya sorpresa que no era ejército y no era guerrilla. Estaba el pueblo bastante, ya ellos mandaban ahí. Y me afané tanto que acudí al padre Beltrán, que fuera como mi protector, porque yo no tenía familia. Fue tanto de que la guerrilla hizo ejecuciones de campesinos que verdaderamente pues gente inocente que pagó las causas de la violencia. En el comienzo, cuando estuvo la guerrilla también mató muchas personas. Por lo menos mató a un señor que se llamaba Pedro Silva, que era como la cabeza de la zona. Había sido inspector, presidente de la junta, era el de la farmacia, era el del almacén, era el de todo, el que tenía todo acá en San Ignacio, y lo mataron, empezando por él, y así mataron mucha gente. Me mataron en Marihui, en la finca. Y llegaron 3 y allá llegaron en chaques de buscar trabajo. Que sí, que ellos venían a buscar trabajo, y entonces no, pero les digo, pues trabajo sí hay, lo que no hay es plata, porque hoy me tocó traerme hasta la mujer a trabajar, digo así. Entonces les preguntó, le dijo, ¿y ustedes ya desayunaron? Dijeron no, nosotros venimos en ayunas.
y ellos estaban esperando que yo me agachara a soltar al niño cuando le mandaron los tiros. Ellos me volvieron todo esto, me volvieron menos sesos, porque todo esto aquí los coronaron. Y ellos se estuvieron ahí revoltando porque eso le quitaron la plata que tenía, el reloj. El único que no pudieron quitarle fue el anillo del matrimonio cuando nos habíamos casado. En 1987 se unen las guerrillas en Colombia y conforman un solo proyecto revolucionario, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y por presencia en la región son el ELN y las FARC las que se unen y deciden entonces atacar a la estación de policía de Santa Elena de Lopón. Porque la FARC eliminaron muchas personas. El Frente 12, después hubo como el 23. Porque de una vez se dieron cuenta del error grande que habían cometido de matar a José Antonio, que era una persona tan apreciada, tan querida en toda la región. De manera que no, él lo mató la FARC, lo mató el Frente 23, lo mandó matar un comandante que se llamaba Vladimir, y lo mató alias Arnoldo. Eso lo supimos nosotros en la misma noche en que estuvimos por ahí buscándolo. Después de esto, pues se mantuvo la FARC vigente en la región. Sus últimas actuaciones básicamente fuertes para la comunidad santalenera fue el secuestro del candidato a la alcaldía de Santa Elena de Lopón y el secuestro de 2 candidatos al consejo, que fue en el año de 1997. Yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes por qué lo mataron? ¿Era que él les debía o quiera para usted venir a matarlo? Él no era ningún pícaro, no era ningún ladrón. Dije yo así. Que no, que él la pasaba antes de le cuenta al ejército dónde andaban ellos. Eso fue lo que me dijeron. Al otro día por la mañana madrugaron a matar a otro señor más abajo. Se llamaba Jesús, ¿qué era? Porque Jesús, por sobrenombre le decían Jesús Fantasma. Sí, ese era el sobrenombre. Lo madrugaron también a matar. Ya hasta ahí fue. Los que no los agarraba la guerrilla, los agarraban los paramilitares, y los que no agarraban, y las madres desgarradas llorando porque se llevaban sus hijos, porque se llevaban sus familias, porque asesinaban a sus esposos y porque uno quedaba así como yo quedé. Nos tocaba las fincas botadas de la noche a la mañana, porque aquí no había desarrollo en un pueblo. El Estado nunca permanecía por acá, ni los alcaldes, porque era delito venir. En el caso de que fue alcalde, yo tenía 18 años, 19 años, para ir a San Juan no podía salir uno porque lo mataba la guerrilla uno. La gente de San Juan no podía ir a dar agua porque lo mataba la guerrilla. O si uno iba allá, la guerrilla lo mataba a uno acá. Venía y mataba a la gente. Usted va a San Juan, lo mataba. Entonces era un conflicto. Les tocaba el mercado en el helicóptero. San Bosco entraba el helicóptero del mercado para San Bosco. Muertos. Muertos porque no así malo que han dejado. En ningún momento han venido a la región, al menos a invertirle a la región, a traer proyectos, algo que compense con lo, aunque nada compensa con el daño que se hizo, ¿no? Pero sí debía haberlo. Todo esto urge de cada uno de nosotros y de la iglesia y de toda la comunidad un compromiso serio. El proceso de paz siempre fue visto con esperanza, sobre todo para estas comunidades. Ya conocemos todo el desarrollo, no vamos a entrar en los detalles mismos del proceso, pero es necesario sí hacer sentir nuestra voz, pues porque las víctimas de nuestra región, que son muchas, hay en muchos lugares tantas cruces por masacres, por situaciones verdaderamente dolorosas y que no han sido tenidas en cuenta, ¿no? Ya enumerábamos un poco el padre José Antonio Beltrán, lo dijimos, él es una víctima de esa violencia guerrillera en nuestra región, pero como él, todas las familias por las que él entregó su vida y se comprometió,
todas fueron víctimas de esa violencia, del secuestro, de quitarles el dinero, del disponer de los bienes de sus fincas, de los animalitos, de tantas cosas, ¿no? Y la violencia a nivel de la muerte, pues sí, se hizo muy presente. Es necesario entonces que esa realidad del proceso de paz no se quede simplemente en artículos, en escritos muy bonitos, sino que busquemos verdaderamente esa reparación de las víctimas, pero sobre todo el compromiso por no volver a repetir esta situación. Bueno, como vimos ahí, impactante el testimonio. Micrófono, mi coronel. Y aquí se bloqueó esto por un momento. Entonces, impactante el testimonio de esa señora, impactante el testimonio del padre, impactante el testimonio de los campesinos, como cuentan lo que ocurría en ese tiempo con San Juan Bosco, donde no se podía entrar. Los campesinos de San Juan Bosco estaban encerrados, literalmente, y la única forma que les llegaran los elementos o la alimentación era cuando el ejército les podía entrar allá. Allá estuvo mi coronel Alarcón de capitán y vivió, teniente capitán, vivió esa historia terrible. Y antes de darle la palabra a mi coronel que quiere complementar algo allí, es hacer dos o tres precisiones. El señor dice que Tiro Fijo estuvo en el 82-83 allá en esa zona. Eso es mentira. Tiro Fijo en esa época estaba comprometido en Casa Verde hasta los tuétanos con el manipular al presidente Betancur y sus delegados, y de allá no salía. Es probable que haya estado antes o después, o que haya sido un mito de que estuvo, ¿no? Pero por lo menos el 82-83 es completamente improbable que haya estado allá. Dice también que en el 64 el ELN se formó para contrarrestar a las FARC, y fue al contrario, fueron las FARC las que vieron la necesidad de, ante el avance del ELN, de formarse. Son detalles de precisión que es importante tenerlo en cuenta. Ahora sí, adelante, mi coronel Alarcón. Bueno, mi coronel, efectivamente, San Juan Bosco de la Verde es un corregimiento, una localidad que en esa época ni siquiera tenía luz. Yo llegando en una noche plena lluvia, observaba cómo las casitas, poquitas que habían en madera, tenían una vela, pero yo veía botellas, veía frascos, etcétera, y pensaba que podía al otro día ir al pueblo y comprarme una gaseosa. Y la desilusión fue muy tremenda al día siguiente, cuando bajo y veo las mismas botellas desocupadas y pregunto yo, bueno, ¿cuándo llega la gaseosa? ¿Cuándo llega la...? Aquí no llega nunca. Eso toca ir a buscarlo por fuera, y cuando hay forma de apoyo o cuando hay forma de que nos dejen pasar, porque efectivamente ese es un pueblo que estaba sitiado por la guerrilla. No les dejaban llegar, no les dejaban recibir absolutamente nada, y cuando los cogían por las trochas, les cortaban los bultos de arroz, el frijolito o las botellas de la gaseosa, se las quebraban contra el suelo. En esta parte de la narrativa real, verídica, vivida por mi persona, yo conocí al padre José Antonio Beltrán. Él comúnmente nos visitaba por allá cada 15 días, allá en San Juan Bosco de la Verde. Él entrenaba unas muchachas que les daba el calificativo de monjas, y permanecían todo el tiempo con la comunidad
dándole catequesis y colaborando con las comunidades en hacer oficios varios. Un pueblo que tenía que desempeñarse de alguna manera o si no se podía morir de tedio. Entonces él mantenía la fe y la creencia arrebatada a los campesinos por las FARC. Hacía catequesis en diferentes, a lomos de mula y a pie. Y llegaba y pasaba más o menos cada 10, 15 días por todas las localidades, pero no solo la parte de catequesis que desempeñaba, sino que buscaba proyectos, buscaba formas de realizar, ayudar a las comunidades haciendo puentes, haciendo diferentes actividades de las manos de la misma comunidad y buscando de alguna manera la forma de que las autoridades lo apoyaran. Yo catalogaba o catalogo la actividad de este padre como una gobernanza, sin ser político, pero estaba realizando una gobernanza de vida con esas comunidades y en un amplio campo de la región en pleno monte. Él nos llevaba a la misa, a la comunión y, importante, las soluciones que le llevaba a las comunidades. Quiero hacer referencia dentro de ese anecdotario a un día que de boca de él me comentó que llegando a unas casuchas encontró la guerrilla con un campesino arrodillado, listo para pegarle su tiro de gracia. El padre llegó y de inmediato, sin mediar absolutamente nada, le dijo al campesino: levántese, X, como se llamaba el campesino, váyase para donde su mujer, vaya a trabajar el campo, no le haga mal a nadie, hasta luego, ya, se fue. Y se lo quitó de las fauces de la guerrilla a ese campesino que iban a ejecutar en ese momento. Esa era la forma de proceder de él, y eso de pronto fue lo que motivó a la guerrilla para que lo hubiera asesinado de esa forma tan inmisericordia. Él decía que al único que se le arrodilla a uno es a mi Dios para rezarle y pedirle por todo el mundo. Gracias, mi coronel. Bueno, me quedé muy amable. Entonces sigamos con el programa. Señale los hechos más importantes o resaltantes frente al cruel terrorista asalto al municipio de Santa Elena de Lopón por parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, publicados en otro video por la misma congregación religiosa. Bueno, entonces para seguir, lo del padre Beltrán lo tenemos la próxima semana para verlo completo, que también hay una información muy interesante acerca de ese caso y nos complementa todo lo que usted nos dijo hoy. Resulta que el asalto no fue planeado en el 87, como dice el señor, ni que fue que las guerrillas se unieron ese año. Ellos venían unidos desde el 80, antes de que Belisario Betancur se les arrodillara. Lo que hicieron fue un cambio de coordinadora nacional guerrillera a coordinadora guerrillera Simón Bolívar, dándole entrada al ELN y reevaluando lo que ha pasado en el Palacio de Justicia. Pero bueno, eso es tema de otro análisis. Lo que pasa aquí es que en el año 91, en búsqueda de que la constituyente no se hiciera como estaba previsto hacerla con el M-19 y el EPL que se han desmovilizado, entonces lanzaron toda esa ofensiva criminal y este ataque a este municipio es parte de esa ofensiva. Entonces ahora vamos a ver los testimonios de algunos de los que ya vimos en el video anterior y de otros, inclusive un agente de policía que vive allá, que cuenta toda su historia de lo que ocurrió y cómo destruyeron esa noche el cuartel y cómo asesinaron a 3 policías, cómo secuestraron a 15 y el testimonio del alcalde. Es decir, es un documento de un valor histórico incalculable y aquí hacemos nuevamente el refuerzo. ¿Cómo es que este señor de Rú, siendo un cura que hizo los votos de
de su congregación, la jesuita, que es la más extremista en votos, tiene el descaro y el cinismo de olvidar olímpicamente hechos tan crueles, porque es que ese testimonio de esa campesina, ese testimonio de esa señora que está ahí con la camiseta de la Selección Colombia, es impactante. Es un testimonio que no puede ser olvidado en en ninguna reconstrucción histórica que se haga, porque es que más claro no canta un gallo. Es el drama de una mujer pobre, humilde, que ve cómo le asesinan a su esposo y, como dice ella, que hasta los sesos le rebotan sobre el cuerpo y que lo matan simplemente porque presumían que el señor le daba información al ejército, como le pasaba a todos los campesinos en esa época, que los soldados hablaban con ellos porque el soldado se mueve por la región, pero que lleguen y lo asesinen de esa manera tan miserable, o como asesinaron al sacerdote o al otro señor que era el promotor de acción comunal, el que era el líder de la región, era el hombre que movía la vida política y privada o la vida cultural. Eso no tiene perdón de Dios. Y este sacerdote de Ru, menos, siendo tan descarado, tan cínico y cómplice de los bandidos, haberles ocultado todo eso. Entonces vamos con el video. Es duro recordar. Ya empezaron a matar gente. Se va o se muere. Esa fue una muerte estúpida. Consecuencias de muertes, familiares, hermanos. Muerto porque no así malo que han dejado. En la madrugada del 20 de marzo de 1991, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, conformada por el ELN y las FARC, atacaron el municipio de Santa Elena de Lopón en el departamento de Santander durante 14 horas. Escuchemos el relato de las personas que vivieron el horror. Me llamo José Abdón Tavera Mateus. Lelio José Corso. Delcio Sánchez Bayona. Yo tengo 74 años ya cumplidos. Yo nací en Oiva. Jaime Martín Rojas Blanco, agente retirado en uso de buen retiro de la Policía Nacional. Mi nombre es Segundo Albino Lizarazo. Mi nombre es Jesús Camacho Ayala. Voy a hablarles sobre la historia de la toma guerrillera en nuestro municipio de Santa Elena. Pues había comentarios que la guerrilla se metía, pero que aquí habían ayudantes, aquí sí habían ayudantes. Sí. No sabía uno, sí sabía uno, pero no puede ponerse uno para divulgarlo porque después vuelven ellos mismos a joder. Pero sí habían ayudantes a cargar gasolina y toda esa hora porque nos quemaran a nosotros. Yo vivía en esa casa cuando sí había uno que se iban a meter, Yo no le digo, anoche nos cogieron ahí. A las 6 de la tarde, el teniente Martín Valencia Guevara nos ordenó hacer un patrullaje alrededor del municipio. Fuimos, le dimos la vuelta al pueblo. Nosotros sí veíamos como rara que todos los perros de los alrededores latían. Pero la verdad le dimos la vuelta al municipio y no vimos nada. Precisamente también me tocó a mí como alcalde. Fue una toma sangrienta donde se organizaron con el ELN, creo que la guerrilla de la FARC y los helenos. Y no es pecado decirlo, cuando eso había mucha gente que le brindaban como apoyo, ¿sí? A esa gente, a la guerrilla. Los auxiliaron, los ayudaron. Entonces, y había poca policía ahí cuando eso, pero los manes eran unos berracos, digámoslo así, porque les resistieron más de 20 horas. Pero después, cuando quemaron el pueblo, sí, yo ya vivía aquí en la Culebrosa. Y ahí entraron los criminales ahí donde yo y me dijeron, bueno señor, denos de beber. Y pues lo único que nos puede auxiliar es con el dulce, sabiendo que si fuera el ejército, fuera la guerrilla, lo que fuera, tocaba que auxiliarlos.
Yo fui y saqué como 6 libras de miel y se la largué y le dije, mire, allá está la alberca del agua. Y mira, hay un mandarino agrio, háganla. Y le saqué otra vasija grande para que hicieran su bebida y tomaron lo que quisieron y ahí llenaron los timbos y ya se fueron a venir, entonces traían unas timbas, 2 arrobas, pero rotas. Yo se me ocurrió ir y preguntarles que, ¿pero para qué cargaban ellos? Yo como soy así. Y le digo, ¿usted para qué cargan eso? No sirve para nada, dejen por aquí esto. Digo, no, eso a nosotros no hace mucha falta, pero yo qué iba a saber. Eso ya a los 3 días se prendió la vaina. Como a la 1 de la mañana se entraron. Le gritaron al teniente de por allá. Le dijeron, Valencia, lo despertamos con los primeros tiros. Yo estaba de turno ahí con Zafra. Cuando iban a hacer la 1, cuando yo le dije a Zafra, voy a llamar a los compañeros, yo iba subiendo las escaleras cuando escuchamos el primer bombazo. Dicen que el primer bombazo, el compañero que estaba de centinela en la garita, que era Cáceres, Macías, Eduardo, cuentan de que a él lo sacó, el roquetazo que le mandó el enemigo, la guerrilla, lo sacó de la garita. Los primeros tiros de una vez tumbaron el centinela que estaba en la garita, ahí, y se forma ese tiroteo. Sonaban tiros, granadas, cilindros. Y no hubo tiempo de llamar a nadie, cada quien se levantó a su manera y yo lo único que hice fue volverme y frentear ahí el combate del frente de la estación hacia el parque. Y más tarde vimos de que el compañero Franco como que le había caído el techo, como el techo era de cañabrada, de esa teja de barro pequeñas, le había caído encima y eso lo quemó porque eso estaba en llamas de candela. Y combatíamos ahí, y eran como a las 3 de la mañana cuando escuchábamos así voces, y abajo en la parte de abajo, que en la esquina, había un murmullo. Pero nosotros le dijimos al teniente, mi teniente, pues, mande una granada de fusil o le mandamos nosotros una granada de fusil abajo donde es murmullo, y él la mandó. Él que la manda cuando nosotros escuchamos alaridos y toda cosa, que auxilio, que esto, que tales. A la 1 de la mañana se principió de allá a aquel lado y allá, uno de allá para aquel lado y otro para allí, dele para allá, dele al cuartel y todo. El primer tiro que lo hicieron de allá, los guardianes que había encima de lo bajaron allá. Sí. Y ahí todo se principió, dele, y nosotros eran como a las 4 de la mañana cuando pusieron la bomba en medio de la casa de Meneses y la casa mía, en la pared, y nosotros estábamos adentro, debajo de una cuja ya metidos ahí. Cuando se explota se nos cayó el salón encima y todo, nos taparon todo lo que teníamos, nos tocó salir en mera ropa de dormir y salir arriba, nos metimos a una casita allí. Y ahí ya toda la gente echó a salir y nos bajamos para abajo, para el lado del cementerio. Allá nos estuvimos un rato en el cementerio, allá en la casa del señor Padilla, María Padilla. Pues yo estuvimos un rato, cuando me dijeron, le metieron candela a la casa suya y yo no la quería creer. Cuando salimos aquí a la esquinita donde Miguel y miré, a ventanas volaban los colchones y todo candela por la lado. Ya que me tocó todo lo que teníamos en el patio, todo. En la madrugada yo creo que fue principiando el enfrentamiento. Una familia que vivía al lado de la estación, ellos gritaban que los dejaran salir, que ellos no tenían nada que ver con esto, que los dejaran salir con la esposa y sus hijos. Mi teniente sí nos ordenó a nosotros que no disparáramos, que estuviéramos quietos. La guerrilla también frenó el enfrentamiento, todo quedó en silencio, mientras esa familia salió de su vivienda y se dirigieron hacia abajo, o sea, se salieron del campo de batalla porque ellos eran vecinos de la estación.
Eran las 5 de la mañana, estaba yo soplando la candela, porque me gustaba mañanear por ahí. Cuando se formó en Santa Elena, allá sí toteaba, y entonces yo puse cuidado y se veía como chispeaba la candela. Ese día sí, que fue cuando llegaron por ahí a enfrentar la policía también, que la policía estaba por ahí encerrada, y se defendieron desde allá también. Que del lado de la capilla le tiraban para allá al cuartel de la policía, y la policía se defendió allá. Me dan unos deseos de ir al baño. y sin poder salir, ¿eh? ¿Qué hice? Ahí en un cuartico di la vuelta, había una pala y me tocó hacer ese ejercicio ahí. Llegó a las 6 de la mañana, yo le pedí a mi Diosito que verdaderamente aclarara, porque ya estar en pleno día, pues se sabía que ellos se iban, la guerrilla se iba. A las 6 de la mañana eso quedó todo en silencio, todo silencioso. Y lo más chistoso, pues digo chistoso, ¿no? Porque gente que uno nunca había visto ni nada, mucho menos que fuera de guerrilla, tener uno conocido, que llegaran y le dijeran a uno con nombres propios. Por ejemplo, yo escuchaba que a veces decían, agente Rojas Blancos, Martín, entréguese, no se haga matar por este mal gobierno que estamos viviendo. Y así como me nombraban a mí, nombraban a muchos compañeros, nombraban a mi teniente, nombraban que entréguese, nosotros le gritamos en coro, se entregará a su madre, hijo de puta, discúlpeme que estamos hablando, ¿no? O sea, como fueron los hechos. Y entonces ya, listo, allá les mandamos uno, pero eso como que hablan era por un parlante, yo no sé qué, pero eso se oía bien. Allá les mandamos uno, cuando decían que ya les mandamos uno, eso era, al rato se escuchara como un... ¡Bum! Eso temblaba la tierra. Hubo el descanso de las 6 de la mañana, resulta que nosotros pensamos que ellos habían ido y mi teniente se dijo, por seguridad, dijo, no se muevan, quedémonos quietos en cada lugar que estén, quedémonos quietos, estemos una hora quietos porque uno no sabe. Resulta que a la media hora se enciende otra vez la plomacera esa, resulta que era que ellos estaban armando, estaban provisionando de munición, de granadas, de cilindros de gas. Me imagino que de roque, porque la gente andara bien armada. Y peor, ¿por qué? Porque ya nos veíamos. Yo, por ejemplo, ya veía a los guerrilleros a lo lejos. Un árbol grande que hay en todo el parque, del parque, que al frente queda la iglesia católica. Eso ahí dimos debajo más de un guerrillero, porque uno los veía caer. Y ellos también nos dan a nosotros, ¿y para qué? Pero resulta que nosotros sí estábamos bien trincherados. Habían otros compañeros que ya habían pasado a los billares de donde don Jorge Quiroga. Entonces, como ya los veíamos nosotros ahí, había un huequito y yo me asomaba por el huequito. Y yo dije, hermano, ahí están todos. Ahí hay un resto de guerrilleros y se escuchaban que decían, traigan el timbo y la gasolina, vamos a echarles gasolina a estos desgraciados, estos patiamarrados, que esto, que tales. Y entonces nosotros, no, salgámonos de aquí, nosotros que vamos a salir cuando al fondo, donde nosotros ya estábamos antes, ahí en la entrada principal del puesto de policía, había un man que con una laca roja y una M60, y cada vez que nos asomábamos, hermanos, mandaba esos, parecían ráfagas, parecía un helicóptero esa arma, tan. Y no nos dejó salir de ahí, él nos tenía ahí. Cuando ya lo último, nosotros ya no sin munición ni nada, ni granadas, allá la de Dios. Cuando ya llegaron, nos apuntaron y nos sacaron. Así con los brazos así en el hombro y nos empujaban. Cuando salimos así al parque, al parque, el pueblo con pañuelos blancos. Y nos gritaban, tranquilo, por ejemplo, a mí me distinguían y a todos, tranquilo, que a usted no les va a pasar nada, el pueblo estamos con ustedes, tranquilo muchachos. Entonces esa vaina nos dio a nosotros ánimo, nos dio como, no sé, gallardía, nos dio valor y toda cosa, bueno. Y nos llevaron al puesto de salud, que ahí donde estaban otros compañeros, ya habían llevado otros compañeros.
y ahí a los heridos, estaban ahí los heridos, estaba Usma, Tangarife, Miguel y Ortega, estaban heridos. Los compañeros fallecidos estaban allá todavía en el cuartel. Y yo salí esa vez del tiroteo, yo salí allá arriba de la cara para arriba una loma y miré por aquí todo esto encendido, eso salía humo por lado y lado. Ahí le conté a mi mamá y le metieron candela a la iglesia. Y mamá, ¿cómo va a hacer eso? Le dije, sí, eso es mucho, estar encendido por allá todo eso. Y ellos organizaron todo y nos llevaron. Los heridos los recogió el ejército después. Y por boca de los guerrilleros, porque algunos se quedaron ahí de civil, como campesinos, ellos decían de que habían dos perritos de ahí de la estación que se llamaban Centinela y Rambo. Rambo sí, balas cruzadas, cayó ahí en combate, digámoslo así. Y Centinela, el perro Centinela, él sí quedó ahí. Y cuenta el guerrillero que cuando ellos llegaban hacia mirar a los muertos, el perro era bravo, o sea, como a no dejarse que nadie se arrimara. Y que cuando llegó el ejército, ahí sí cambió el perro, o sea, ya era con el rabito así todo contento, y, o sea, como si los animales lo único que les hace falta es hablar. Ellos entendían quiénes eran los amigos y quiénes eran los enemigos. Entonces, al ver esa acción, el ejército, al ver esa acción del perro Centinela, ellos se lo llevaron. Sí, eso fue tremendo. Eso todo esto quedó todo destruido. El otro día me vine para el pueblo. Aquí en esto donde está la ceiba, eso era un barranco. Y ahí habían unos pobres policías ahí, parecían un marranito horneado. Solo chicharrón. Seguramente. Me fui para allá con los billares. Allá ahí era una pesa. Y eso habían sesos allá de gente humana, allá en las paredes. Pero yo no sufro de nervios, ¿para qué será? Ese día no hubo mercado ni nada. Vine y me tomé por mi guarapo y me fui otra vez para la casa. Eran como las 3 de la tarde. Y nada, ya echó al llegar el helicóptero a rodear y echa a la guerrilla a bajar. Allá nos encontramos con ellos, más a la patria. Y entonces ya nos vinimos ya. Y yo le pregunté a un guerrillero si será que nosotros podemos entrar al pueblo. Dijo, sí, pueden subir. Eso, allá la que molestaba era la policía, pero ya no molesta, ya no molestan. Pero era que se los habían llevado, diga. Estando nosotros allá, bajaron con un camión con unos guerrilleros muertos y la policía, que lo habían llevado. Nos llevaron en camión, del pueblo nos sacaron en un camión. El Estado no llegó sino como a las 6 de la tarde, habiendo empezado como a las 10 de la noche la toma, y el ejército se pudo meter por la tarde también por el clima y otros factores. Pero eso fue una toma muy tremenda. Ahí murieron gente, murieron unos policías, que después nos tocó hacer el levantamiento, y creo que murió también mucha guerrilla, porque entre ellos mismos fuego cruzado de un lado para otro, entre ellos mismos se mataron. Cuando vinieron y se tomaron el pueblo, también fue algo que fue desastroso que la guerrilla hiciera eso con un pueblo que verdaderamente no tenía los méritos para que la guerrilla viniera y hiciera semejante atrocidad como fue acabar con el pueblo por completo y asesinar a unos muchachos que en la realidad pues son personas inofensivas que estaban ahí y que no tenían ni apoyo de la misma fuerza pública porque les tocaron combatir desde las 3 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde sin que llegara la tropa a apoyarlos. Toda esa trayectoria fue caminando en carro y en chalupa, en canoas, hasta que resultamos por allá en Yondo, Antioquia, una vereda llamada El Tigre. Y pasamos inclusive hasta una Semana Santa ya con ellos. Después nosotros por los radios escuchábamos, por ejemplo, a nuestros familiares pidiendo por la alegración de nosotros. Cuando se dio fue que el obispo de San Gil, Leonardo Serna,
En ese entonces, Rafael Serrano Prada, parlamentario, Julio Abella de la UP y la Cruz Roja Internacional. Ellos hicieron los medios y nos lideraron. Se fue que no nos quedó nada, las paredes. Las paredes, sí, nosotros, sin nada, Cuba, todo nos quemaron lo que teníamos. Yo la ropita que tenemos nosotros la teníamos en la finca, pero la ropa de trabajo la teníamos, toda la ropa de allí, todo lo que teníamos ahí. Los máquinas de coser que teníamos y todo eso, nevera y todo eso que nos quemó, todo. Pues siempre los que vamos a sufrir somos los mismos, los campesinos y los más humildes. Si usted se pone a ver quiénes son los que van a la guerra, los hijos de los campesinos. Los hijos, lo mismo le acabo de decir lo mismo. Los hijos de los grandes nunca van a la guerra, ellos nunca van a poner el pecho. Siempre van a ser los hijos de los campesinos los que van a ir, y los que nunca tienen un sueldo ni tienen nada son nosotros los campesinos, los que siempre sufrimos, los más alejados. La guerra en Colombia, la verdad, da tristeza porque nos estamos matando entre mismos pueblos, entre mismos hermanos. Yo cuando estoy secuestrado, yo miraba a los guerrilleros y era toda gente, era pura gente humilde, igual que los soldados, igual que los policías. Todos éramos pueblos. Todos éramos pueblos. ¿Qué le dijera yo? Una psicosis, una desolación. Bueno, yo consejos que le doy a la juventud, inclusive lo daba a mis propios hijos, es que no se dejen engañar de aquellas personas que les gusta la verdad la guerra. Inclusive hasta en las universidades llega la guerrilla a reclutarlos, a meterles cosas que no son. Y yo sí les pido que no se dejen convencer porque es una mentira, eso. Yo digo que la pala es mi Dios. Él es el Dios grande, pero yo sé que nosotros los humanos eso es imposible. La verdad, da tristeza decirlo, pero para mí es... Y si se diera de verdad la paz, tenía que, mejor dicho, los de arriba, ser bien con los del pueblo. Si no, nunca va a haber paz. Que no vayan a frecuentar allá a esos grupos porque eso allá es para que lleven del bulto. Uno por aquí libre, trabaja, se divierte, no está amando de nadie y está bien ahí. Las atrocidades más grandes que... Bueno, impactante, ¿no? Impactante. Micrófono. Se fue la señal. Micrófono, mi coronel Villamarín. La señal apenas muevo la diapositiva. Micrófono. Entonces, Eso, ya. se fue la señal apenas cambié la diapositiva. Entonces, Sí. Estábamos aquí viendo que el testimonio de esos campesinos, el testimonio impactante de esos campesinos, contando con sus propias palabras lo que vivieron, la desazón del alcalde, la tragedia de la señora que ya es invidente, que padeció lo que vivía, el campesino que les pregunta que para qué llevan esos timbos ahí, como dice él, que son los famosos sombreros chinos y las canecas llenas de explosivos con la parte de abajo rota para colocarle desde ahí los activadores, etcétera. El relato de la gente encerrado, cómo quedó el cuerpo de ese agente que lo asesinaron en la garita, que quedó completamente incinerado. Es una foto escabrosa, parece como la de los campos nazis, pero increíblemente eso ni se menciona en el informe disque de la verdad. Entonces, ¿cómo se lee de la mentira? Aterrador todo esto, preocupante, es una realidad de lo que ha vivido Colombia por culpa del terrorismo comunista, y eso no puede quedar así. Puede que ahora, en esta época
aprovechando todo esa manipulación que están haciendo, eh, le den la vuelta para salvarle la imagen a estos delincuentes, pero la historia tendrá que reescribirse algún día y por eso estos testimonios tan reales tienen que ser base para que nuevos historiadores de verdad nos cuenten lo que pasó. Sigamos, mi coronel. Cabe resaltar, mi coronel, que algunos de los testimonios del día de hoy hablan de la infiltración de las personas del pueblo para ayudarles a la guerrilla, muchas veces obligados a costa de sus propias vidas a pasarles información para que les pudieran tener buenos resultados contra la policía en esa localidad o contra el ejército. Pero definitivamente la infiltración juega un papel trascendental. ¿Cuáles fueron los resultados concretos de este ataque terrorista sucedido en 1991 en la provincia comunera de Santander? Bueno, entonces en cuanto a resultados concretos, pues el secuestro de 16 agentes, de 15 agentes, perdón, el asesinato de 3 y las heridas de 3, la destrucción total del pueblo, el robo completo de las armas que tenían los policías allá, las pocas municiones que les quedaban y el impacto psicológico que causaron estos criminales en la región, porque la división que en ese momento estaba completamente empeñada tenía frentes de combate en norte de Santander muy intensos. Aquí hemos visto varios casos de los que estaban viviendo allá. Tenía en el sur del Cesar un dolor de cabeza permanente sobre esa autopista y sobre los municipios del sur del Cesar, Chiriguaná, Curumaní, Pailitas, El Burro, Tamalameque, Aguachica. Eso era combates diarios, emboscadas, enfrentamientos. Y además tenía todo el Chucurí santanderiano encendido, Barranca Bermeja encendido. Entonces era casi que imposible para el ejército apoyar cualquier acción que le ocurriera contra la policía y se suponía que cada quien tenía que estar más o menos preparado para defenderse, que no había forma, no hay helicópteros, no había tropas, no existían los batallones de contraguerrillas. La Quinta Brigada hasta ahora estaba formando su batallón Los Guanes, que fue muy bueno, muy efectivo. Entonces es una época de difícil entendimiento. Uno supone que el alcalde entendería todo eso que está diciendo ahí cuando dice que se demoraron tantas horas en llegar, pero es que recordemos que lo primero que les cortaron fue las comunicaciones y no había celulares, no había otra forma de llamar y entonces lo que se usaba en esas épocas era que por allá en una que otra finca tenían un radioteléfono y con ese radioteléfono eran los radioaficionados los que comunicaban lo que había sucedido. Entonces es probable que así haya ocurrido allá. Fue, repito, uno de los hechos más dantescos que ocurrieron. Es increíble que a un poblado tan pequeño duraron 14 horas, no 20 como dice el alcalde, sino 14 horas en un ataque permanente, en un asedio terrible, lanzándole cilindros a la población, quemándole las casas de los campesinos para evitar que los policías salieran, llevando disque gasolina para prenderles candela como si fueran ratas para sacarlos desde una madriguera. Pero increíblemente esto es lo que no se cuenta y lo que no se dice y parece como si fuera normal. Y reitero, esta juventud que nació en esa época, que no sabe ni nadie les ha contado la verdad, enloquecidos votando por los comunistas sin saber la calidad de personajes que son. Aprovechando, mi coronel, que está ya la ayuda ahí presente, ¿qué ocurrió con los 15 agentes de la policía secuestrados por los terroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Santa Elena de Lopón en marzo de 1991? Pues ellos fueron liberados, pero en un show, en un espectáculo de esos en los que participó el obispo de San Gil, participó un miembro de la Unión Patriótica, imagínense, de los mismos allá haciéndose el mediador y el humanitario, de los mismos coadyuvando a la liberación de los secuestrados
y un representante de Santander, un politiquero de esos que siempre buscaban presencia. Lo cierto es que ellos fueron trasladados, como cuente la gente, en diferentes medios de transporte hasta Yondó, que es lejos. O sea, atravesaron todo el occidente del departamento, cruzaron el río Magdalena y se escondieron en Yondó y allá negociaron la liberación. Pues fue un show consentido por la Cruz Roja. La Cruz Roja siempre se les ha prestado para eso, para legitimar a los bandidos, y un impacto completamente negativo tanto para las fuerzas militares como para el gobierno nacional, porque fue una burla. Es decir, no se pudieron rescatar a los policías, los tenían escondidos en una zona donde no se imaginaban, los han sacado del departamento de Santander y de la jurisdicción de la Primera División y de la Quinta Brigada, con tal que ya quedaron en jurisdicción de la 14ª Brigada y del batallón de Segovia, del batallón Bomboná. Entonces, pues si no se tenía la información exacta y no sabía lo que había pasado, los estaban buscando en Santander y los tenían escondidos en Antioquia. Fue un show de esos que duelen, de esos que a quienes estábamos en servicio activo y veíamos por televisión esas imágenes, nos producía como una especie de bilis ver estos bandidos paseándose, tomando de fotos, y a los politiqueros echando discursos y hablando de paz, siendo ellos los principales responsables de lo que estaba pasando. Y el presidente Gaviria, empecinado en negociar otra vez con las FARC y con el ELN y con el EPL en Caracas, Tlaxcala y Cravo Norte, mientras los delincuentes seguían destruyendo el país. Esa es parte de la historia que la gente no conoce, se le olvida, y hoy el señor Gaviria es un adalid de la política en Colombia, e inclusive aliado de Petro, después de que en su época fue uno de los gobiernos más asediados por la guerrilla. Increíble, pero es lo que tenemos. Coronel, señale las conclusiones estratégicas más trascendentales de esta acción criminal de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Bueno, vamos a unas conclusiones, no siempre serán completas, pero algunas de las que nos dice aquí. Entonces, lo acabamos de mencionar, la debilidad de carácter y el oportunismo de César Gaviria Trujillo no tienen nombre, y es otro de los personajes a quien la historia no ha juzgado en su verdadera dimensión. Su gobierno fue nefasto, fue el famoso gobierno de los apagones. Cuando Pablo Escobar lo puso contra la pared, se le voló de la cárcel, la guerrilla le destruía el país, permitió o promovió esa constituyente para pasar como un transformador, y nombró un poco de funcionarios jovencitos que lo llamaban su kinder. Todos llegaron convencidos de que habían descubierto que el agua era importante en la navegación marítima, a cambiar todas las instituciones del Estado. O sea, algo parecido a lo que está haciendo Petro, la misma cosa, que llega con un poco de gente que no tiene idea de Estado, a cambiar el Estado. O sea, no saben qué es lo que van a cambiar. Y poníamos el ejemplo ayer en un escrito, un ministro de Defensa que no tiene la menor idea de qué es la defensa nacional, y llega a transformar las instituciones, porque el señor Petro dijo, igual hizo el señor Gaviria. Fue débil de carácter, oportunista, no tenía concepto de Estado, pero no lo ha juzgado la historia. La coordinadora guerrillera en ese momento tenía una iniciativa estratégica y llevaba las situaciones a un empate táctico, porque si bien secuestraron a los policías aquí, pues murieron varios bandidos de estos y otros quedaron heridos. Hubo más o menos un empate en lo táctico, pero en lo estratégico llevaron la ventaja, porque pudieron sacarlos del área, sorprendieron y se dieron el lujo de la publicidad de la liberación de los policías secuestrados, que era muy común en esa época. Ocurría en Antioquia, ocurría en el Cauca, ocurría en la costa, etc. Continuó esa mecánica de secuestro de policías durante muchos años, y ya se volvió una especie de norma, era atacar estos poblados donde estaban los agentes mal protegidos o insuficientemente protegidos, y después de destruir los pueblos se los llevaban secuestrados para luego hacer la negociación, hasta que llegamos al doloroso caso de la época de Pastrana, cuando ya los tuvieron hasta 13 y 14 años secuestrados algunos miembros de la fuerza pública.
ese terrorismo indiscriminado que hubo en el Opón en esa fecha no fue el único, era en todo el país y cada vez eran más evidentes los nexos de las FARC y el ELN con los grupos narcotraficantes. Lo negaban, hoy en día ya por lo menos en la academia es un hecho que se reconoce y se parte de esa realidad. El narcotráfico ha sido el combustible de las FARC y lo seguimos viendo actualmente como los narcos mexicanos ya están buscando a los cabecillas de las FARC para asesinarlos por malos negocios. A todo ese nivel de descomposición ha llegado ese terrorismo comunista en Colombia. Es negativo el populismo del ministro de Defensa Civil. Recordemos que para esa época, más o menos 2 meses después de estos hechos, 3 meses después de estos hechos, el señor Gaviria nombró al ministro Rafael Pardo como el primer ministro de Defensa Civil y su primera alocución fue: le doy 18 meses de plazo a la guerrilla para que se desmovilice. Pero no dijo 18 meses, si después de 50 años o cuánto, porque ya han pasado 32 años, 31 años, desde que el señor Gaviria le dio ese plazo a la guerrilla, o el señor Pardo Rueda mejor le dio ese plazo a la guerrilla, y todavía los tenemos, inclusive a los mismos, a Iván Márquez, a Gavino, a Pablo García, o sea, a los que Pardo Rueda los amenazó que en 18 meses entregaran o que él los acababa. Ahí los tenemos. Entonces el populismo barato se ve haciendo carrera en el Ministerio de Defensa y luego ya aparecieron otros que dicen que ellos transformaron las fuerzas militares, las moralizaron. Hay otra que dice que ella fue la estratega de las operaciones que terminaron con la muerte de Jojoy y de Cano. Y así. Otro que dice que si hay alguien que sepa de ELN es él, y el ELN cada vez más difícil de someter. Entonces, han utilizado ese cargo es para hacer populismo y casi todos con intención de ser presidentes. Y de remate, continúa el abandono estatal, porque ahí mismo lo vimos en el video, los campesinos dicen que ahora es más tranquilo, pero se nota que el pueblo sigue siendo alejado, olvidado, que está desintegrado con el mundo actual, que los campesinos todavía viven en una condición muy primaria, porque se nota, es que se nota en la apariencia, en el fenotipo de los campesinos, que la situación es igual, que ya la guerrilla no les está atacando el pueblo, es lo único, pero están ahí alejados de la realidad del mundo. Entonces, esas serían algunas de las conclusiones estratégicas, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. Vamos ahora a dar lectura a algunos comentarios que han llegado al Zoom y al Facebook. Campolías Ortiz dice lo siguiente: todos estos relatos de la memoria histórica son una retrospección a la nostalgia y a la evidencia del sufrimiento de un pueblo inerme ante el abandono estatal y expuesto una delincuencia terrorista sin control, ya que su único oponente, las Fuerzas Armadas, no están en capacidad de establecer un cubrimiento total del accidentado territorio nacional para proveer la seguridad que constitucionalmente se debe garantizar y además el vaivén político constante de conceder amnistías, perdones y toda clase de gabelas otorgadas en los frustrados procesos de paz con delincuentes irredentes han truncado cualquier intento de pacificación real. Da real tristeza escuchar el sacrificio de nuestros compañeros que hoy, más que nunca, entendemos ha sido realmente inútil. De igual manera, tenemos el saludo de el señor capitán Manuel Peña y lo mismo de Sebastián Stewart, que nos está escuchando desde el exterior en esta hora matinal del día de hoy. Muchas gracias, mi coronel. Eso es todo por hoy.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creemos que hoy hemos puesto el dedo en la llaga, que hemos tocado una realidad que no nos la inventamos, porque es precisamente la Iglesia Católica, por medio de una de sus parroquias, la que elaboró este testimonio tan impactante. Nosotros lo que hemos hecho es reconstruir los hechos, ponerlos en el entorno que es y contarle al país y a la historia lo que ha sido nuestra pésima dirigencia política, lo que ha sido el terrorismo comunista contra Colombia y el daño que le han causado. Entonces, para el cierre, los invitamos, como siempre, a escuchar nuestro mensaje institucional. Esta noche estaremos haciendo otro análisis respecto al nombramiento del señor Velázquez como ministro de Defensa. Y mañana por la mañana no tendremos programa por una situación especial que se presenta, pero el miércoles regresamos nuevamente con nuestra programación habitual de la memoria histórica. Y mañana martes por la tarde sí continuaremos normal con la programación diaria de los análisis geopolíticos. Entonces escuchemos nuestro mensaje institucional.